Rosa. Hola chicos y chicas y estimados colegas del área matemática al nivel secundario, ¿cómo están? Hoy continuamos con más recursos educativos para ustedes. Esta vez vamos a resolver los problemas del cuaderno de trabajo de matemática, página 22 al 28. Así que comencemos. Pregunta 1. Rosario ha organizado en la siguiente tabla de frecuencias el color favorito de 30 estudiantes de su aula. Observen la tabla de frecuencias, variable estadística, color favorito, las categorías de estudio, los colores rojo, verde, azul, amarillo, naranja, violeta y sus respectivas frecuencias absolutas. De acuerdo con esta información, responde a la pregunta de la 1 al 4. Pregunta 1. ¿Qué cantidad de estudiantes prefieren el color verde? Nos preguntan. Observemos la tabla de frecuencias y falta ese dato. Sin embargo, sabemos que el total de estudiantes que se ha encuestado es 30 estudiantes, por lo tanto ponemos total 30. Ahora debemos calcular cuánto es la frecuencia absoluta para el color verde. Para ello simplemente restamos el total 30 menos la suma de las frecuencias absolutas que ya tenemos. En este caso la suma nos sale 26, restamos 30 menos 26, la frecuencia absoluta para el color verde es 4 y marcamos la respuesta 4, que sería la letra D. Pregunta 2. ¿Cuál es el color de mayor preferencia en el aula de Rosario? En este caso nos está preguntando el que tiene mayor frecuencia absoluta, la que desean de mayor preferencia. Observemos la tabla de frecuencias. La que tiene mayor frecuencia absoluta es el color rojo. Por lo tanto, respondemos el color favorito de este grupo de estudiantes es el color rojo porque tiene mayor frecuencia absoluta. Y la respuesta es la letra A. Tercera pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes que prefieren el color azul? Observando la tabla, en la columna de la frecuencia porcentual no tenemos datos. Entonces lo primero que vamos a calcular es la columna de la frecuencia relativa. ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa? Dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos, que es 30. En este caso, por ejemplo, voy a completar toda la tabla. Para el color rojo voy a hacer, su frecuencia absoluta es 8. Entre 30 sale 0,26 y redondeo con 2 decimales 0,27 y colocamos allí. Para la siguiente categoría, que es el color verde, vamos a dividir 4 entre 30 y obtenemos 0,13. Para el color azul, 6 entre 30 obtenemos 0,20. Amarillo 5 entre 30 obtenemos 0,17, naranja 4 entre 30 obtenemos 0,13, finalmente color violeta 3 entre 30 0,10. Sumamos la columna de la frecuencia relativa, obtenemos 1. Ahora vamos a calcular la frecuencia porcentual. Para ello simplemente multiplicamos nuestra columna de la frecuencia relativa por 100 y agregamos el término de porcentaje. Para la primera categoría de color rojo sería 0,27 por 100, sería 27%. Para el color verde 13%, azul 20%, amarillo 17%, naranja 13%, finalmente violeta 10%. Si nosotros sumamos esta columna de la frecuencia porcentual nos debe dar 100%. ¿Ok? Muy bien, ahora respondemos a la pregunta del porcentaje que tiene el color azul. Observemos, el color azul tiene 20%. Pregunta 4. Elabora el gráfico más conveniente para representar la información. Explica luego qué tipo de variable está usando Rosario en su estudio. Muy bien, la gráfica más pertinente es la gráfica de barras. Veamos la elaboración. Primeramente dibujamos en el eje horizontal, las categorías, que son los colores rojo, verde, azul, amarillo, naranja, que son los colores favoritos. Y en el eje vertical vamos a poner la frecuencia porcentual o porcentaje de estudiantes. Empecemos, del color rojo es 27% porque estamos trabajando con la frecuencia porcentual. Color verde 13%, azul 20%, amarillo 17%, naranja 13% y violeta 10%. De esa manera ya tenemos nuestra gráfica de barras utilizando la frecuencia porcentual. Ahora respondemos a la pregunta: ¿qué tipo de variable está usando Rosario? El tipo de variable estadístico que está usando es la variable cualitativa nominal. Pregunta 5.
En una encuesta a personas residentes en Lima se obtuvo la siguiente información sobre el lugar donde adquieren mermeladas. Observen el gráfico estadístico circular, lugar de compra de mermeladas, que tenemos un gráfico circular en porcentajes y una leyenda. De acuerdo con esta información responde las preguntas 5, 6 y 7. ¿Qué nos dice la pregunta 5? Si se encuestó a 500 personas, ¿cuántas dijeron que compran mermelada en las bodegas? Muy bien. Observen el gráfico estadístico, vamos a partir de la leyenda. Nos dice los que compran mermeladas en las bodegas. Entonces, bodegas de color amarillo. Aquí tenemos. Entonces, en la gráfica circular representa 28% de personas que compran mermelada en las bodegas. Es por ello, si en total han comprado 500 personas, representan el 100%. En este caso vamos a resolver esta situación utilizando la regla de 3 simple para encontrar la cantidad de personas que compran en las bodegas. Bien, en la regla de 3 simple ponemos nosotros personas y porcentaje en otra columna. Vamos a partir de los datos que tenemos. En este caso son 500 en personas en total las encuestadas, que representa 100%. Pero tenemos como dato el 28% que vamos a colocar debajo del porcentaje aquí, 28%, y debajo de las personas X vamos a poner. Entonces, como se trata de una regla de 3 simple directa, vamos a multiplicar en aspa. Es decir, voy a multiplicar X por 100% y eso lo igualo 500 por 28%. Ahora vamos a despejar la variable X. X sería igual 500 por 28% sobre 100%. Simplificamos los porcentajes y también podemos simplificar los dos ceros, que es 500 con 100, que terminan en dos ceros, y lo que nos quedaría en esta operación sería en el numerador 5 por 28 sobre 1. Multiplicamos la operación 5 por 28 es 140 y dividido entre 1 el resultado 140 personas. Entonces X es igual 140 personas. Por lo tanto, nuestra respuesta sería, 140 personas dijeron comprar mermelada en las bodegas y la respuesta es la alternativa B. Pregunta 6. ¿Qué ángulo corresponde al sector circular que representa a las personas que dijeron comprar mermeladas en supermercado? Observando nuestra gráfica circular, en la parte de la leyenda, supermercados de color rojo que representa 35%. Lo que nos está pidiendo cuál es el ángulo del sector circular de los que compran en los supermercados la mermelada, o sea, el ángulo del sector circular de color rojo. Para ello vamos a utilizar la estrategia de la regla de 3 simple, recordando que una vuelta en el ángulo equivale a 360 grados. Entonces tenemos aquí nuestra estrategia de la regla de 3 simple. Vamos a relacionar el ángulo con el porcentaje. Una vuelta completa equivale a 360 grados, que va a ser equivalente al 100% en porcentajes. Ahora nosotros ponemos X grados, lo que queremos calcular X aquí, que equivale al porcentaje, que es 35%. Utilizando esta regla de 3 simple en aspa, obtenemos que X por 100 es igual a 360 por 35%. Despejamos X sería 360 por 35% sobre 100%. Porcentaje simplificamos y 0 también vamos a simplificar. De 360 un 0 y con un 0 de 100. Lo que nos queda es 36 por 35 grados sobre 10. Ahora realizamos primero la multiplicación 36 por 35, y dividimos entre 10, obtenemos 126 grados sexagesimales. Por lo tanto, el ángulo que estamos buscando es 126 grados. Como podemos observar, el ángulo del sector circular de los que compran mermeladas en supermercados. Y la respuesta es alternativa A. Pregunta 7. Organiza en una tabla las frecuencias que corresponden al gráfico circular, sabiendo que la encuesta se aplicó a 500 personas. Luego determina cuántas de ellas compran las mermeladas en bodegas y supermercados. Muy bien. Vamos a organizar en este caso en una tabla de distribución de frecuencias. Para ello vamos a calcular la cantidad de personas en cada uno de los lugares que compran la mermelada. Utilizaremos la estrategia de la operación multiplicativa. Aquí tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencias. Lugar de compra, la variable. Las categorías son mayoristas, puestos de mercado, supermercados, bodegas y otros. ¿Y eso de dónde obtenemos? De las leyendas del gráfico circular. Y los porcentajes obtenemos a partir del gráfico circular. Recuerden que la suma de los porcentajes debe ser 100%.
Muy bien, ahora vamos a calcular las personas con la estrategia multiplicativa de operación D. Aquí vamos a explicar la frecuencia absoluta, vamos a calcular la frecuencia porcentual de 500. Es decir, para calcular la frecuencia absoluta de los que compran en mayorista, las personas que compran en mayoristas, sería su frecuencia, ¿no? En este caso 8% de 500. Entonces yo divido 8 entre 100 por 500. Aquí voy a simplificar, 2 ceros abajo, 2 ceros arriba, sería 8 por 5, 40 personas que dijeron, ¿ya? Lo mismo voy a hacer la operación para los que compran la cantidad de personas en puestos de mercado. Su frecuencia porcentual es 3 sobre 100 por 500. 3 por 5, 15. Para los que compran en supermercados, ¿no? Igualito. 35 sobre 100 por 500, 35 por 5, 175. Para los que compran en bodegas, 28 sobre 100 por 500, 28 por 5, 140. Y finalmente los que compran en otros, 26 sobre 100 por 500 sería 130. Y eso lo colocamos aquí en la frecuencia absoluta. Sumamos la columna de frecuencia absoluta, nos tiene que dar 500 personas. Ahora vamos a responder a la pregunta, ¿no?, de la situación. Nos dice: determina cuántas de ellas compran mermeladas en bodegas y supermercados. Solo tenemos que concentrar en bodegas y supermercados. La cantidad de personas, no el porcentaje. En este caso, los que compran en supermercados es 175 y en bodegas 140. Realizamos la operación de esos dos datos, obtenemos 315 personas compran en esos dos lugares la mermelada, ¿ok? Pregunta 8. El profesor de matemática de un instituto de educación superior registra las calificaciones del primer ciclo de sus estudiantes, que son 12, 11, 15, así sucesivamente, 11, 13, 16 y 16. Son notas de estudiantes. Observen, aquí las notas están de manera desordenada. Utilice esta información para responder las preguntas 8 y 9, nos dice. La pregunta 8. ¿Cuál de las siguientes tablas corresponde a los datos mostrados? En este caso nos está pidiendo cuál de estas tablas son las tablas de frecuencias a partir de los datos que nos está mostrando el profesor. Observen que todas las tablas aparecen categorizadas, ¿no?, las notas de 0 a 5, de 6 a 10, de 11 a 15, de 16 a 20, es decir, ha organizado. Entonces lo primero que vamos a hacer es ordenar los datos, o sea, las notas de menor a mayor. Luego agruparles. Fíjense, a partir de estos datos, la nota mínima es 8, luego 9, 10, hay 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19. Yo ya he ordenado ya estos datos, incluso por colores. Ahora vamos a verificar cuál de estas tablas está correctamente completado. Veamos, no tenemos notas de 0 a 5, por lo tanto la alternativa B estaría descartado. Ahora vamos a observar las notas de 6 a 10, son solamente 3, y eso lo encontramos en la alternativa A, hay 3 efectivamente. Luego en la C también hay 3 notas, y en la D hay 2, por lo tanto la B y la D ya están descartados. Ahora vamos a observar cuántas notas tenemos de 11 a 15. Vamos a contabilizarlos del color azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En la A está bien, hay 11 notas. Luego en la C hay 10 notas. Y es por eso descartamos la C, y la única que quedamos es con la alternativa A, como podemos observar la respuesta correcta. Pregunta 9. ¿Cuál de los gráficos corresponde a la información presentada? En este caso nosotros ya hemos realizado nuestra tabla de distribución de frecuencias. En esta tabla de distribución de frecuencias que hemos completado, ahora vamos a agregar la columna de la frecuencia relativa, luego la frecuencia porcentual. ¿Por qué? Porque los gráficos que observamos tenemos gráfica circular y gráfica de barras. Bien, ahora comparamos y analicemos. La alternativa A es un gráfico circular. Observen, de color verde, de 0 a 5 no hay notas, todo es 0, por lo tanto no aparece también, estaría bien. De 6 a 10 aparece 10%, en nuestra tabla de frecuencias es 15%, es por eso la A queda descartado. Y vamos a la pregunta C, si efectivamente es 15%, hasta ahí está bien. Ahora, de 11 a 15, que es de color amarillo, es 55%, en nuestra tabla también está correcto 55%. ¿No? En el gráfico igual 55%. Luego aparece 30% lo que queda, si efectivamente el 30% es de 16 a 20, y efectivamente en la tabla también aparece 30%.
Entonces la alternativa C estaría correcta. ¿Y por qué la B y la D no podría ser? Vamos a analizar. De 0 a 5, la nota no hay en los dos, está bien. Ahora, de 6 a 10, en la B aparece 15 y en la D aparece 2 y no 3. Por eso quedan descartados. Y la única respuesta correcta es la alternativa D. Pregunta 10. Se aplica un test de agilidad mental a un grupo de estudiantes de sociología. Estas son las puntuaciones obtenidas sobre un máximo de 80. Tenemos datos de puntuación de agilidad mental. Los resultados se clasifican según la siguiente escala. Nos dice de 0 a 20 bajo, de 21 a 40 regular, de 41 a 60 bueno y de 61 a 80 notable. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Primeramente tenemos que organizar los datos de menor a mayor. Luego tenemos que llevar a una tabla de distribución de frecuencias para poder ordenar y interpretar mejor los datos. Entonces nuestra variable test de agilidad, ¿no? Las categorías son de 0 a 20 bajo, de 21 a 40 regular, de 40 a 60 bueno y 61 a 80 notable. Vamos a calcular cuántos resultados hay de bajo. Entonces contabilizamos, ¿no? De 0 a 20 hay solamente 3, frecuencia absoluta. Regular, vamos a contabilizar de 21 a 40. En este caso encontramos contabilizando 19. Bueno, de 41 a 60 encontramos que es de color azul 19. Finalmente notable de 61 a 80 encontramos solamente 9. Si nosotros sumamos, si efectivamente nos da la suma 50 test aplicados. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa, como ustedes ya saben, ¿no? La suma tiene que salir 1, finalmente la frecuencia porcentual en términos de porcentaje para cada uno de las escalas que estamos presentando. Muy bien. Ahora, a partir de esta información nos preguntan: ¿consideras importante elaborar una tabla de distribución de frecuencias para determinar el porcentaje de estudiantes que se alcanzó en cada escala? Explica por qué. Sí es importante elaborar la tabla de distribución de frecuencias para interpretar mejor los resultados del test de agilidad, para cuánto es su frecuencia relativa y su frecuencia porcentual de cada escala de valoración, pero no es el único estrategia de solución. Segunda pregunta: determina el porcentaje de estudiantes que alcanzó la escala bueno y la escala notable. En este caso, según la tabla de distribución de frecuencias, ¿no? El 38% que tenemos aquí de los estudiantes de sociología tienen una agilidad mental bueno y el 18% tiene una agilidad mental notable. Muy bien, chicos y chicas, si les gustó este vídeo, déjenme su comentario, dale like y comparten, y si aún te falta suscribirte, suscríbete. Muchísimas gracias.